Ok, pienso que vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes a todos los que se han conectado para escuchar esta conferencia del primer martes de abril, conferencia propuesta por la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos y que impartirá Lueila Sid Ahmed Ndiaye. Antes de empezar, unos detalles técnicos para que todos puedan aprovecharlo mejor. La conferencia será en español, pero será subtitulada y los subtítulos serán traducidos. Se puede encontrar la- la- al bajo de la pantalla, donde poner el idioma que queréis, en el que queréis los subtítulos. Y podéis cambiar el idioma si lo deseáis. La conferencia irá seguida de un debate para que les invito a formular sus preguntas y a ser posible por escrito, a través del canal de chat o la sección de preguntas y respuestas, lo que facilitará la comprensión en caso de fallo técnico del sistema de audio. La presentación durará 45 minutos más o menos, dependiendo de Luela si habla mucho o no. Y dispondremos de unos 20 minutos, 15-20 minutos para las preguntas. Me llamo Cristina Martínez y soy archivera. Actualmente dirijo un servicio local de archivo, concretamente los archivos departamentales del Lot en el sur de Francia, pero también he sido miembro del grupo de trabajo y luego de la sección de Archivos y Derechos Humanos del ICA desde su creación en 2003. Soy presidente de Archiveros Sin Frontera Francia y también de Archiveros Sin Fronteras Internacional. Por lo que se refiere a Lueila, es de origen saharaui, graduada en Derecho por la Universidad de La Laguna en el año 2016. Posteriormente cursó estudios de máster de acceso a la abogacía en el Ilustre Colegio de Abogadas de Santa Cruz de Tenerife hasta el año 2018. Pertenece desde este año al Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote y en la actualidad es abogada de extranjería que trabaja con personas que llegan por vía marítima a Costas Canarias. Miembro de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, es también miembro de la Asociación Profesional de Abogados Saharaui en España. En noviembre de 2023 fue premiada por el Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Mujeres. Tuve el placer de conocer a Lueila el pasado noviembre en una conferencia celebrada en Lanzarote sobre el tema de los archivos y los movimientos migratorios. Y su ponencia, que yo encontré lúcida y conmovedora, nos ofreció una mirada fuera de lo común sobre los papeles de los migrantes. Y ella nos va a presentar esta paradoja que convierte estas personas generalmente consideradas sin papeles en titulares de amplios expedientes que les permiten defender sus derechos y preservar sus memorias. Luella, la palabra es tuya. Muchas gracias a Cristina, a Perlín, muchas gracias al Archivo Internacional por invitarme, por poder estar hoy aquí para compartir con todas los que estáis de manera online. Ojalá que el idioma no sea una barrera y que me podáis entender perfectamente. Bueno, yo empiezo por el principio. Me presento, no solo formalmente, como lo ha hecho Cristín, contando la historia, mi historia como mi trayecto profesional, sino que también el personal. Yo soy de un territorio no autónomo que está pendiente de descolonizar, que es el Sáhara Occidental, que es la última colonia del continente africano. Y yo me crié en un campamento de refugiados hasta los 8 años que tuve la oportunidad de salir y esto ha marcado mi vida, lógicamente. Cuando uno le toca ser refugiado a la fuerza y migrar también a la fuerza, entiende muchísimo más desde qué lado habla o desde qué lado trabaja. Entonces, bueno, yo digamos que por eso estoy aquí y por eso Cristín me ha llamado y por eso estoy compartiendo este espacio hoy con ustedes. Porque no solo lo hago en calidad de abogada que trabaja con las personas migrantes, sino también como migrante que llegó
y que ya lleva muchos años en el Estado español. Empezaré por el principio, pero espero seros útil durante los 20 minutos que tengo, sobre todo en este compartir de experiencias, que voy a intentar que sean, desde luego, lo más útiles y resolutivas para todos los que estamos aquí, porque es verdad que el título es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que le pidamos papeles y cómo es posible que hablemos de sin papeles cuando son las personas que más papeles tienen, ¿no? Entonces, sí es verdad que esto, que lo hemos vivido muchas de las personas migrantes que hemos tenido que salir de nuestros países, somos conscientes de todas las complejidades que atañen, ¿no? Entonces, por eso hemos elegido este título, Los papeles de los sin papeles. Yo creo que es una visión que va a permitir que ustedes entiendan de qué estamos hablando, es decir, de cómo constantemente gente que tiene que salir de su país por diferentes circunstancias, a veces es para estar en un sitio mejor, a veces es porque te persiguen, porque eres refugiado, a veces es porque tu vida está en riesgo, a veces es porque no, porque quieres saber, aprender, estudiar, conocer el idioma de ese país, a veces es porque no comes, no tienes comida y quieres un futuro nuevo en el que puedas trabajar. Pues digamos que de esto se trata lo que vamos a hablar hoy, de las dificultades, de la visión, de la narrativa que constantemente hay con las personas migrantes que acceden al territorio. Y en concreto yo voy a hablar de las personas que acceden al territorio del Estado español, de España. Y el título creo que es muy apropiado porque siempre le pedimos muchos papeles a la gente que curiosamente no los tiene, ¿no? Para que me entienda, y aquí voy a empezar por el principio, yo estoy aquí, en estas islas, que son 8. Son 8 islas que están súper próximas al país del que yo vengo, que es este, que es el Sáhara Occidental, que está ocupado ilegalmente por Marruecos con un conflicto y que está pendiente de que se descolonice, como podéis ver. Estamos súper próximos, las Islas de Canarias, en concreto a 100 kilómetros del continente africano, de las islas. Es decir, las rutas que muchas veces escogen mucha gente, porque yo me imagino que muchos de ustedes habrán visto la inmigración llegando a Canarias y no entender qué pasa en Canarias. Pues Canarias está a 100 kilómetros del continente africano y desde el año 94, que llegó la primera embarcación, la gente que intenta llegar al territorio por la vía irregular, porque ¿por qué lo hacen por la vía irregular? Pues porque no les permitimos salir con visado, no les permitimos ir con su pasaporte y salir y montarse en un avión, entonces todo esto dificulta su salida. Pero estas islas, que son 8, forman parte del Estado español, que es de España, y en concreto están muy próximas al continente africano. Llevan años la población local recibiendo población migrante de todos los lugares del mundo, tanto población extranjera que viene porque quiere vivir aquí por la calidad de vida, porque hace calor, porque hace un buen clima, tanto como las personas migrantes que en su día, porque la población canaria en su día migró hacia Latinoamérica y hacia otros lugares del mundo también, pues ahora han vuelto también muchas de estas familias o incluso entornos con esa familiaridad que tienen. Venezuela, República Dominicana, Cuba, Colombia, y después población que viene de otros lugares, pensemos también en población que viene de Reino Unido, de Italia y que se queda en las islas. Y después está otra población, que es la población africana, que también accede al territorio, que es mi caso, ¿no? Pero para mí es importante explicaros, para que veáis más o menos en lo que es el censo del año 2023 y del año 2024, que ahora lo veremos, cómo no ha variado el número de personas extranjeras que llegan a Canarias y que se establecen en Canarias. En concreto, la principal población que hay ahora mismo es la que viene de América. La población que se establece y que mayoritariamente llega y que finalmente consigue establecer su domicilio en Canarias es la población que llega de América, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, y después la segunda es el resto de Europa, Italia, Francia, Bélgica, ahora veremos el resto de países que también vienen, y después vemos a Asia, perdón, que se me ha movido. Bueno, vemos a Asia y después vemos a África. Asia, África y Oceanía son las que menos llegan al territorio de Canarias y las que menos se establecen
en estas islas, pero siempre que cuando hablamos de migración, todo el mundo piensa que la inmigración principal que llega a Canarias y que se establece en Canarias es la africana. Pero si uno va a los datos, ve y observa claramente que la población africana es la que menos llega y la que menos se establece. Aquí, como podéis ver, en la población en Canarias, de estas 8 islas, hay 2.200.000 personas, de las cuales un 5% es la población africana, un 53% es la americana, un 38% es la europea y el resto de colores con menos incidencia como Oceanía y Asia, que apenas tienen impacto y apenas llegan y apenas se establecen en el territorio. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? ¿No? Pues muy importante porque nos permite ubicar, contextualizar y saber quiénes realmente son las migraciones que llegan para después hablar de lo que vamos a hablar. En concreto, voy a empezar por el año 2024. Esta es la fuente del periódico El Día, que ha sido extraído también del censo del INE. El 22% de la población que hay en Canarias, según el censo del INE, nació fuera de España, o sea, es extranjera. De este 22%, como podéis observar, que aparece, cerca de estos 2.200.000 que antes hablábamos, 500.000 personas son extranjeras. Es decir, un 22% de la población que se establece aquí es población extranjera. Y si vamos a las estadísticas, lo que nos dice es que ha habido un incremento del 5,8, pero también nos dice qué población es. Pues nos dice que el 3,7 de la población que hay en Canarias principalmente viene de Venezuela. Después nos encontramos con Cuba con un 2,6, Colombia un 2,2 e Italia un 1,9% de la población que hay. Por continentes, y esto es muy importante entenderlo, 172.000, que este es el incremento que hay, estamos hablando de 170.000 personas, son europeas, y después nos encontramos con 43.000 personas que llegan de Italia, 47.000 de África, es decir, no hay mucha diferencia entre un continente como es el continente africano, con más de 50 países, a un solo país de Italia de población que viene y se queda y se censa, finalmente termina empadronada y viviendo y residiendo aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque seguramente cuando pensamos siempre en Canarias y pensamos en migraciones, pensamos siempre en cayucos, en pateras, en gente llegando y creemos que esta es la realidad, porque los medios de comunicación nos han contado que todos los días hay gente llegando en una patera, en un cayuco y que hay una crisis migratoria y que hay una alarma, que hay una entrada, que hay un desborde masivo de personas llegando. Pero si uno se fija en las estadísticas, ve que la población africana es una de las que menos impacto tiene en el territorio de Canarias. Por esto es importante. Pero pensemos y hablemos del principio, que esto es muy importante. Y es, ¿por qué esta alarma? ¿Por qué este discurso? Y tiene que ver con la entrada. Tenemos que pensar que la mayoría de las entradas que se producen al Estado español son por los puestos que están habilitados. Son por los aeropuertos, con los correspondientes visados y con su documentación. La alarma se pone porque estamos hablando de entradas que son irregulares, que no son regulares conforme a la propia normativa de extranjería. ¿Y es por qué? Porque se hacen por un puesto que no está habilitado, por unas personas que no tienen una documentación que les habilite a acceder al territorio y que lo hacen en condiciones totalmente humanitarias. Para mí es muy importante que se entienda esto porque lo que impacta al mundo no es ser extranjero, lo que impacta al mundo y a las sociedades es la pobreza. Yo creo que la mayoría de las sociedades no son xenófobas más que aporófobas, es decir, no sienten más miedo y rechazo hacia el extranjero, sino más bien hacia el extranjero que es pobre. Y este escenario lo tenemos aquí en Canarias. Cuando hablamos muchas veces de personas que salen de sus países, de migrantes que llegan, que acceden al territorio, tenemos que pensar que se tratan de estos migrantes, es decir, de gente
que quiso entrar por la vía regular, que quiso hacerlo por el aeropuerto, que quiso venir documentada, pero que se le impidió y tuvo que verse abocada a la irregularidad. Mujeres, niños, que suponen en las mujeres un 10% de esas entradas, de las llegadas aquí a Canarias de manera irregular, y que se ven abocados a tener que hacerlo por estas vías irregulares. Y esto lo digo con conocimiento directo, porque soy abogada en materia de extranjería y porque peleo mucho con los consulados de España, principalmente en los países de origen, en Marruecos, en Senegal, en Costa de Marfil, en Argelia, para que las personas puedan acceder al territorio de esta manera, subidos en un avión de manera segura y sin poner en riesgo su vida ni tener el estigma de haber entrado de manera irregular. En Canarias pensemos que este porcentaje de la gente que entra de manera irregular, que supone un 4%, y esto es muy importante entenderlo, del total de los extranjeros que llegan, solo un 4% lo hace montado y de manera irregular en un cayuco, en una embarcación y de manera precaria. Y lo hace por unas rutas que son mortíferas. El Atlántico, a diferencia del Mediterráneo, las embarcaciones se pierden porque las corrientes llevan embarcaciones, imaginemos de una persona, no es lo mismo salir de esta zona del Mediterráneo con proximidad a tener que hacerlo desde Gambia, Senegal, Mauritania para intentar llegar aquí al Hierro. Las embarcaciones que llegan al Hierro, que tardan días, 15 días, 20 días para poder llegar y sobrevivir, si no llegan al Hierro, si no llegan a esta última isla, se pierden y terminan en Trinidad y Tobago, en Brasil, en Cabo Verde, como una de las últimas embarcaciones que hemos visto de las noticias que nos han llegado. Esta ruta es una de las más mortíferas y no porque lo diga yo. Según Caminando Fronteras, hemos contado 18 personas fallecidas al día en los últimos años intentando llegar a Canarias. Estos solo son las personas que lo hacen, desde luego, con conocimiento de lo que supone el viaje, poniendo en riesgo toda su vida y que lo hacen porque entienden que la tierra no tiene que ser muy segura, que el proyecto migratorio, desde luego, es mucho más fuerte que la supervivencia y a pesar de esto se ven abocados a todo tipo de situaciones cuando sobreviven. Pensemos que la gente que llega al Hierro, que puede ser, que es muy probable que haya salido de Gambia, de Senegal o de Mauritania, pueden tardar días en llegar, pero cuando llegan las condiciones en las que lo hacen son completamente diferentes del que lo hace en esta ruta número uno desde Marruecos o en la 2 desde el Sáhara Occidental. ¿Por qué? Porque desde esta zona que yo estoy señalando, desde la uno y la 2 estamos a 100 kilómetros. Desde esta nos ponemos a 1500, 1600, 1400 kilómetros, con todo lo que esto supone. ¿Que por qué lo hacen? Pues bueno, tenemos que pensar en esto inicialmente. Que las personas a las que hablamos que son sin papeles, por qué salen de su país de esta manera, sí que tienen papeles, sí que tienen pasaporte, sí que tienen carnet de identidad. Lo que no consiguen nunca, nunca, nunca es esto que aparece aquí, que es la visa. No consiguen y se les impide en concreto para acceder al territorio de manera regular. Es decir, si una persona viene de Colombia, pensemos en Juana, que quiere venir a Canarias a ver si puede trabajar aquí y hacer su vida, pues lo puede hacer sin ningún problema y sin ninguna incidencia porque la normativa le permite venir durante 90 días a mirar si esto le gusta o no como turista y si se quiere establecer. Pero si pensamos en Fatimatu, Fatimatu que vive en Costa de Marfil y que también necesita acceder al territorio, necesita esta visa y la tiene que tramitar ante un consulado español, que es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Esto no solo es que sea un trámite burocrático, económico, un desgaste físico, sino que no importa qué hagan ni cómo lo hagan, hay una intencionalidad para que la población extranjera africana no acceda al territorio con una visa y no salgan de sus países. Por lo tanto, esta posibilidad inicial de que puedan salir, puedan llegar con visado y pasaporte, está muy limitada. Hay que tener recursos, tiene que estar muy bien motivado, tener contactos,
tiene que darse una serie de requisitos muy, 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 muy exigentes que los establece el Reglamento de Conductas de Frontera Schengen y la propia legislación nacional aquí, que es la Ley de Extranjería, pero que en la práctica no importa si acreditan cumplir todos los requisitos, contar una contratación en origen, contar con familia aquí, una reagrupación, no importa que esto desde los consulados se les limita y se les impide. Cuando una persona accede al territorio y se establece, es importante saber que primero tiene una condición y es como extranjero. Tendría, dependiendo de su situación administrativa, España es un país que todavía permite regularizar a las personas pasando una serie de años y obtendría una autorización de residencia, que es este documento donde aparece permiso de residencia. Digamos que si uno accede al territorio de manera regular, tendría consigo su pasaporte, su visa o la exención de la visa y después el siguiente trámite que conseguiría sería este, que es un permiso de residencia o un permiso de residencia y trabajo. Y después, una vez que ya lleva años, dependiendo del país del que venga, pero 10 años en el régimen general, 2 años para países iberoamericanos, 1 año para casados con españoles, esto varía, obtendría este DNI. ¿Vale? Para las personas que acceden al territorio de manera irregular, también tienen papeles. Llegan con sus pasaportes. Lo que pasa es que esos pasaportes no tienen una visa, por lo tanto no sirven. Pero también llegan con sus partidas de nacimiento y van obteniendo una serie de documentos y de derechos a medida que van regularizando su situación. Yo conté esta historia y esta historia para mí es muy importante. Esta es mi mano con unos pasaportes de unos chicos que salieron de Marruecos que pagaron 4.000 euros cada uno para montarse en una lancha neumática, en una Zodiac, y salir desde Agadir hasta Lanzarote. Llegaron a Lanzarote, sobrevivieron y como podéis ver, los pasaportes que están arrugados fueron fruto precisamente de que los plastificaron para que no se les mojara en el cayuco y los escondieron en una zona debajo de tierra, en una zona del norte de la isla Lanzarote a la que llegaron. O sea, justo y nada más llegar y pisar el territorio, lo primero que hicieron fueron enterrar sus pasaportes debajo de la tierra. ¿Y por qué? Pues porque este documento este documento que es indispensable para acceder al territorio, si no tiene la visa, no sirve. Y en el caso de ellos, no servía porque no tenía la visa, pero al tener y portar este pasaporte, venían documentados y en ese momento Marruecos había activado los vuelos de devolución y ellos decían, hemos pagado 4.000 euros, nos hemos jugado la vida, no queremos que Marruecos, no queremos ser devueltos otra vez a Marruecos. Entonces la familia había ahorrado mucho dinero, imagínense, 4.000 euros, lo que sería para nosotros un futuro nuevo, ir a las Maldivas o a cualquier sitio, a un resort, viajar, conocer el sitio. Pues estos chicos que lo único que querían es llegar aquí, llegar a Barcelona, que tenían la familia, que querían trabajar, no tenían esa posibilidad de acceder con visa. Se cansaron, llegaron en una lancha neumática y enterraron sus pasaportes. Cuando yo les pregunté por sus pasaportes, me dijeron es que nuestros pasaportes están enterrados en este sitio. Guardaron la localización en el GPS, hicieron como una captura y me la enseñaron a mí. Yo recuerdo haber hecho una videollamada con ellos para buscar el pasaporte. Yo nunca pensé que como abogada iba a tener que desenterrar los pasaportes de alguien, ¿no? Generalmente los abogados pues, hacemos todos los trámites administrativos. Pero esta historia me pareció que reflejaba y sigue reflejando que no importa que tengas un pasaporte, que no importa que tengas 4.000 euros, que si eres africano y eres pobre, se te va a impedir entrar. Pero es que además, una vez que llegas y sobrevives, lo primero que haces al sobrevivir a una ruta es enterrar un pasaporte para que no te devuelvan a tu país. Es la perversión de un sistema fallido que no funciona con unas políticas migratorias que hace que las personas se jueguen la vida, que hace que las personas entren de manera irregular, que paguen a organizaciones miles de euros, pero que encima, una vez que sobrevivan, tengan que ocultar su documentación para que no les devuelvan. Esta historia, junto con muchas otras, me ha impactado. Son muchas historias las que impactan.
de quienes sobreviven, que lo único que quieren es mejorar sus condiciones de vida, de los que tienen papeles y les seguimos negando que sus papeles no valen nada. Y también me demostró un ejemplo de resistencia de estos chicos, de lo que para ellos era lo más importante, que era su pasaporte y que lo necesitaban para poder viajar hacia la península, porque estaban aquí en Canarias y necesitaban irse a Barcelona, necesitaban su pasaporte y por eso tuvimos que desenterrarlo. Para mí esta historia, aparte de otras muchísimas, es un reflejo de que no hemos aceptado que los pasaportes de otros países valgan. Yo, por ejemplo, yo he pasado por un pasaporte argelino, pasaporte verde, como el de estos chicos, y ahora ya tengo un pasaporte europeo, un pasaporte rojo, que es el pasaporte que te permite ir a muchos países de manera segura, pero yo soy la misma persona, yo no he cambiado. Es decir, esto, este trámite que vemos aquí, digamos que marca la vida de las personas. Tener un pasaporte, una visa, un DNI, una tarjeta, un pasaporte verde o este otro pasaporte que se ha establecido también y es consecuencia directa de las colonizaciones que también han hecho que con América existan acuerdos de exención de visados, pero con África no. Entonces, todas estas cuestiones que hacemos para impedir que la gente llegue no va a impedir nada. Lo que hará es que la gente venga en esta ruta, se juegue la vida y esconda su pasaporte como el de estos chicos para evitar ser devueltos. Esta gente buscará los mecanismos para sobrevivir y los mecanismos tienen que ver con el castigo y el premio. Al que sobrevive y llega aquí y señala a otros y dice que es menor, le decimos que hay un premio, que no va a ser devuelto a su país. Y al que sobrevive también a la ruta y no señala a otros, si no es menor, es adulto y tiene pasaporte, le decimos que le vamos a devolver. Entonces, esta perversión de premiar y castigar a quienes lo único que quieren es migrar, tiene también un impacto directo sobre unas políticas migratorias fallidas. Y es que los acuerdos con muchos países no funcionan y la gente siempre va a buscar estrategias para poder salir de sus países. Y la van a hacer por la peor, que es por la vía irregular. A las personas que llegan, digamos que están indocumentadas, pero habéis visto que en este caso tenían pasaporte y en este otro incluso su partida de nacimiento para poder acreditar de qué lugar han llegado, su fecha de nacimiento por si fuesen menores. Pero es que además se les da otro papel, porque a las personas que acceden al territorio de manera irregular les documentan con este, que se llama acuerdo de devolución. Digamos que sería como el primer papel que pasa por las manos de las personas que llegan en una patera, en un cayuco o en una lancha. ¿Por qué este papel? Pues porque como han entrado de manera irregular, se les quiere devolver a su país de origen, porque así lo contempla la normativa de extranjería. Y aquí se les va a documentar por primera vez con su número de NIE, con su número de identificación como extranjero, se les va a tomar las huellas, se les va a reseñar y se les va a pedir sus datos, ¿no? Cómo te llamas, cómo se llaman tus padres y todo esto va a constar en este primer papel que tendría alguien que ha entrado sin ninguna documentación de manera irregular. ¿Y dónde se les da este documento? Pues en estos sitios. Ahora mismo son sitios provisionales, aunque no son tan provisionales. Pensemos que en Canarias llevamos 30 años desde que llegó la primera embarcación de manera irregular y 30 años después, fruto de unas políticas que a todas luces son racistas y son consecuencia directa de unas colonizaciones, y me explico. Aquí en España, cuando muchas personas refugiadas salieron de Ucrania, en 2 años el ministerio acogió a 200.000 personas que lo necesitaban y que llegaban de Ucrania. Con lo que llevamos en Canarias de personas también refugiadas, pobres y negras, de Senegal, de Mali, de Pakistán y de Yemen han llegado a la ruta también, de Marruecos también llega, del Sáhara Occidental, de Mauritania. Y en lo que lleva la ruta activa, estamos hablando de cerca de 250.000 personas en 30 años. Es decir, en 30 años han llegado
personas refugiadas, migrantes, pobres también de manera irregular a las fronteras, 250.000 personas aproximadamente. Y no hay recursos, nunca hay recursos, todo es urgencia, todo es emergencia, todo es la provisionalidad, todo es la excepcionalidad, todo es la emergencia, la emergencia, la emergencia. Y la emergencia construye la deshumanización, por lo menos en mi experiencia, que es, no puedes quedarte en un sitio, pues en el muelle, no hay donde hacerte la custodia policial, pues en un parking de la comisaría. Y el problema no es la falta de recursos, el problema, claro, es el racismo y la falta de voluntad política. Y tengo que hablar de esto porque hago parón aquí, porque es indispensable entender que en 30 años 250.000 personas es poco si lo comparamos con que en 2 años el ministerio acogió a 200.000 personas. No se pone en jaque el sistema de protección para las personas refugiadas. Tenemos recursos para proteger a las personas refugiadas, pero nos cuesta activarlos con las personas que son pobres y que son negras y que son africanas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la historia. Ustedes que son, muchos de los que estáis aquí, personas que trabajan en los archivos, tenéis que entender que los papeles, la historia, el relato son determinantes para entender también nuestro presente. Y nuestro presente, que las personas duerman en estas carpas, que las personas nunca tengan un lugar donde quedarse, siempre sea provisionalidad y excepcionalidad, viniendo de donde vienen, es una consecuencia directa sobre cuerpos que han sido explotados, que han sido esclavizados y que han sido también los países colonizados. Yo, por ejemplo, hablo hoy en España como persona migrante y refugiada de un país que ha sido colonizado. Y no pasa nada, yo no voy a llorarle a España por lo que hizo, pero no podemos olvidar lo que hizo como consecuencia directa. No es casualidad que yo hoy termine trabajando en un Estado que colonizó mi país y que no lo descolonizó, que encima sigue firmando acuerdos para extraer recursos naturales de mi país de manera irregular. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si no entendemos esto, que es la consecuencia directa de estas políticas, difícilmente vamos a poder entender el impacto que tiene y cómo afrontamos los papeles de los sin papeles, ¿no? Siempre tienen los sin papeles, papeles y y esto es como una enredadera constante, pero todas las personas que llegan en unas condiciones, algunos mejores, con su pasaporte, con un proyecto nuevo en futuro, pero llegan a un país que no conocen, donde no hablan el idioma y a pesar de que cuenten con una condición económica que les permita mejorar su vida, tienen que empezar de nuevo, ¿no? Pues imagínense si a estas personas, a las que llamamos sin papeles, eh, las abocamos a todo esto, ¿no? A empezar un proyecto nuevo, a no hablar el idioma, a la barrera cultural, pero encima les negamos toda posibilidad. Y toda posibilidad es la deshumanización, la entrada irregular, el aceptar que no van a poder regularizar su situación, que no van a poder tener una autorización de residencia de trabajo y que tardan en tener un DNI y que son trámites, y aquí hay personas que también son de Francia, que sé que también en Francia son trámites tremendamente burocráticos y difíciles y que les impide acceder a lo que sería lo ideal, ¿no? En un mundo justo que es a poder trabajar, a poder residir y a poder contribuir con el sostenimiento de ese país. Pensemos en que las personas que pasan por estos centros, además de este documento que van a tener, que es el acuerdo de devolución, también van a contar con otros documentos en este centro. Este no es un centro de detención, pero este sí es un centro de detención. Yo en ningún sitio veo a niños y a mujeres que no han cometido ningún delito, ni a hombres, pero aquí, conforme a la normativa de extranjería, se les detiene y se les deja en este sitio, incluso a menores acompañados por sus madres. No os quiero contar lo duro que es esta profesión, porque no quiero entristeceros, sino daros unas pinceladas de una orientación próxima a la realidad migratoria en Canarias y a los papeles que tienen las personas que llamamos sin papeles, pero sí que es verdad que en estos espacios donde impera la emergencia, también lo hace la impunidad, la arbitrariedad, también no están regularizados, no tienen normativa que diga qué puede pasar dentro de estos sitios. Son sitios donde
si hay lluvias se mojan, pero lo peor de todo no solo son estos sitios, sino que hay momentos de llegada donde la gente duerme en un muelle o donde duerme en un parking, porque hemos aceptado es la deshumanización. Pero después de estos centros de detención pasan a estos otros, que son los dispositivos de emergencia. Fíjense que la emergencia aquí es la base, es sobre la que se construye la provisionalidad de unas carpas donde viven las personas. Fijaros aquí también que está su ropa tendida y en estas carpas permanecen durante meses. Durante meses viven aquí y durante meses esperan para poder ser trasladados o irse ellos por sus propios medios a Península, Francia y al resto de lugares de Europa, Italia. ¿Y qué documentos pueden tener? Pues pueden contar con diferentes documentos. Pueden ser pasaporte, que se lo envía a la familia, certificado de nacimiento, documentación, en este caso para trámites que puedan, se hayan quedado como menores, la tarjeta que le emiten de acogida, de que está en un centro de acogida, en un dispositivo con una ONG. Entonces aquí pueden contar con distintos documentos también de identidad del país. Los que os enseñaba antes, pasaporte, partida de nacimiento y demás, pero digamos que los pasaportes es muy probable que ya se los remitan la familia aquí porque ya han pasado por la detención, entonces para evitar que les devuelvan. También es posible que ya cuenten con alguno de estos documentos y es porque la mayoría de los que acceden al territorio aquí pues vienen de Mali, que se les reconoce la protección subsidiaria, son refugiados, vienen de Yemen, Pakistán, Sudán, hay algunas personas que han hecho esta travesía. Después puede ser también que Senegal, en momentos también de situaciones políticas, hubo muchas salidas de Senegal, ahora ya no vemos tantas. Entonces, digamos que solicitarían, accederían al procedimiento de protección internacional, que es el derecho al asilo, porque teman o porque sufran algún acto de persecución en su país de origen conforme a la Convención de Ginebra. ¿Que cuáles son? Pues que hayan sido perseguidos por motivos de raza, sexo, nacionalidad, opiniones políticas o no necesariamente, sino que puedan sufrir daños, daños en este caso, cadena perpetua o trato inhumano o degradante. También esto sería otro supuesto o las razones humanitarias. Pasarían por estos documentos también. Entonces os lo enseño para que vayáis un poco viendo como todos los documentos y después pasarían por el empadronamiento, que es lo que, el censo que permite que las personas puedan acceder. ¿Por qué es importante este documento que es el padrón? Porque con este certificado, con este que os enseñaba aquí, con carácter previo, con este certificado las personas van a poder acceder a posteriori a una regularización, a una tarjeta sanitaria, van a poder acceder después a una tarjeta de residencia que les permita trabajar y vivir aquí y después van a adquirir la nacionalidad española. Yo aquí hago parón para contaros lo difícil que es llegar a estos trámites contando mi propia historia. Y es que yo soy abogada, he estudiado aquí, llevo toda mi vida aquí desde que tenía los 8 años, he estudiado en una universidad pública aquí, me he graduado aquí, trabajo en la administración aquí y a mí me costó 5 años luchar por conseguir algo que me correspondía, que era la nacionalidad española, porque había cumplido todos los requisitos. Tenía residencia legal, más de 10 años, tenía además, y podía acreditar que era una persona que estaba integrada porque había hecho una carrera universitaria, hablaba el idioma perfectamente, no tenía antecedentes penales, hablaba varios idiomas, trabajaba en la Administración de Justicia como abogada. Digamos que la eminencia, por llamarlo de alguna manera, y permítame la expresión, de una persona extranjera que llega al territorio, que es estar integrado, que es que formes parte de la sociedad, que contribuyas con la sociedad, que pagues tus impuestos, que trabajes, que no tengas ningún antecedente policial ni penal. Y yo, a pesar de todo esto, tuve que pelear durante 5 años, pero se hizo famosa mi historia porque me contestó la abogacía del Estado, que es este documento que está aquí, que yo no estaba debidamente integrada en la sociedad española, a pesar de firmar mi demanda, eh, que no acreditaba estar debidamente integrada. Entonces era como, pues si una persona que ha estudiado una carrera universitaria, que habla el idioma, que forma parte de la sociedad, que trabaja en la Administración de Justicia y que encabeza su demanda, no está integrada, díganos ustedes qué es la integración en un Estado, ¿no?
Entonces, cuando os cuento todo esto, es para que entendáis que yo, 24 años después, en este estado, un estado de la Unión Europea, después de haberlo conseguido, porque yo soy siempre de las refugiadas, de las migrantes, que salió en avión, que no puso en riesgo su vida, que llegó al territorio, que estudió, que se formó, que se dedica a una rama tan y a una carrera profesional tan elitista, que ha conseguido todos los checklists, como diríamos, me costó mucho sufrimiento, muchas frustraciones. Yo me acuerdo de llorar por ver la discriminación que había sufrido en relación a compañeras mías. Me acuerdo de llorar con el tema de la documentación y entiendo perfectamente lo difícil que es llegar a este punto. Entonces, cuando pensemos en alguien que no tiene papeles, pensemos que son las personas que más papeles tienen para poder acreditar precisamente lo que la administración les niega. Cuando pensemos y hablemos de las personas sin papeles, pensemos que son personas a las que les hemos impedido quedarse en sus países. Pensemos que cuando hablamos de personas sin papeles, son gente a las que sistemáticamente la colonización, la esclavitud ha marcado su ritmo de vida. Cuando hablamos de personas que no tienen papeles, pensemos que hablamos de personas que tienen rostro, que tienen historia, que tienen un cuento y que probablemente vayan con una carpeta de este estilo llena de papeles para acreditar cuándo nacieron, si el documento estaba apostillado, su integración en el país, los informes, todo esto, porque solo para una autorización de residencia, si la persona no se empadrona, tiene que demostrar los 2 años o 3 años que ha estado aquí. ¿Y cómo lo hace? Con muchos papeles, los envíos de dinero, los documentos las facturas, los billetes de avión a otras comunidades autónomas. Pensemos que cuando hablamos de muchas personas que decimos que son sin papeles, son gente que va amontonando todos estos documentos. Pasaporte, residencia, informes, toda una vida en una carpeta. Y ojalá que esta vida en esta carpeta no les cueste la vida migrar, que lo puedan hacer por las vías seguras y si no lo hacen, pues que tengamos la responsabilidad y el compromiso de los que trabajamos en esto de explicar por qué es y cómo no es una amenaza a las migraciones, que amenaza es todo lo que de alguna manera hace que las personas no puedan vivir en sus países de manera segura y que no puedan moverse y desplazarse de manera segura. Y hasta aquí, muchas gracias a todos. Merci, shukran, thank you, gracias, Jerejev en todos los idiomas, a todos los que me habéis estado escuchando. Es verdad que es una materia que es muy densa, es mucha información y he intentado de alguna manera hacerlo a vosotras lo más liviana posible para que al menos entiendan conmigo en qué situación se coloca una persona sin papeles y desde luego que quedo a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia, comentario, pregunta que necesitéis o que dispongáis. Muchas gracias, Luela. Bueno, tu ponencia fue muy clara, franca, y contextualiza de manera muy concreta este movimiento migratorio en particular que tienes el mérito de poner las ideas en su sitio, ¿eh? Eh, Creo que tu mirada subraya de manera muy poderosa el vínculo entre archivos y derechos humanos, en concreto los derechos individuales, pero también yo diría derechos colectivos, ¿eh? Porque se trata de movimientos no, bueno, individuales pero forman parte, hay un colectivo de migrantes detrás de experiencias individuales, ¿eh? Y también mencionaste muy bien el peso de la historia y del colonialismo al contextualizar has hecho este trabajo de reflexionar, de investigar sobre las causas y también de reponer, como dije, las ideas en su sitio, porque nosotros tenemos una idea, que cuando digo nosotros, los europeos, pero a través, como tú dijiste, a través de, por ejemplo, la prensa, en las noticias, una mirada sobre los movimientos migratorios que al fin y al cabo es una mirada falsa, ¿no? Que, bueno, las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Es una mirada
un poco, bueno, falsa y que no corresponde a la realidad. Em, eh, Del punto de vista de los archivos, tú hablaste, bueno, has dicho toda la vida en una carpeta, que es una frase muy impactante que parece que, bueno, esta carpeta es como un tesoro, ¿eh? Un tesoro que hasta se puede enterrar, como tú lo describiste. Pero ¿qué tal la conservación de estos documentos? Em, ¿Cómo tú yo sé que tú acompañas estos migrantes que llegan del punto de vista administrativo. ¿Tú también das consejos para que conserven estos documentos, para que sepan lo que son importantes, lo que lo son menos, cómo pasan las cosas? Desde el punto de vista también del archivo, porque yo me voy a veces a la parte más jurídica, hay una cuestión también muy interesante que no la he mencionado, es que siempre hay listas. Siempre hay unas listas. Estás en la lista para ser derivado. Estás en la lista para salir del centro de internamiento extranjero. Estás en la lista de un vuelo. Y esas listas marcan también la vida y los pasos de la población migrante. En mi acompañamiento a las personas migrantes que llegan y en concreto a mi historia, yo por ejemplo ahora mismo tengo por aquí mi carpeta con mi pasaporte, tanto el que tuve en su día como el que tengo ahora, porque también de alguna manera es un reflejo de cómo lo tuve de difícil con un pasaporte y cómo lo tengo de fácil ahora con otro pasaporte. Pero todas esas personas con las que trabajo también tienen que conservarlo. Entonces, tienen que conservarlo porque hay trámites para los que se les va a exigir saber cómo entró, cuándo entró, cómo accedió al territorio, de qué manera. Hay trámites para los que se le va a exigir también su integración, si hizo algún curso, si hizo alguna formación, pues aportarlo. Hay trámites para los que se les va a exigir, si no estuvo empadronado, acreditar el tema de permanencia, que es un tema de permanencia en el territorio. Y para eso tiene que también aportar pruebas. Entonces, digamos que siempre hay como una carpeta con otra carpeta de otra carpeta y que de alguna manera yo he vivido con eso, de mi madre siguiéndonos con carpetas desde que éramos pequeños, que son las mismas carpetas ahora que yo también trabajo con las personas con las que acompaño, ¿no? Y esas carpetas no se desechan, ¿no? Digamos que se desechan ya cuando uno por fin ha llegado a lo que tanto cuesta, a una autorización de residencia o ha llegado al DNI, que ya es como el podio del triunfo de las personas extranjeras en el territorio español. Pero a partir de ahí, digamos que ya vamos, y quizás sí que sería ahora mismo una buena reflexión también, decir hasta qué punto también de nuestras carpetas tenemos que conservar la población extranjera, porque después esos archivos de cuando tu madre estuvo, lo vi también con ustedes, ¿no? Cuando ahora un familiar pensemos que viene de Argentina o de Uruguay, que está buscando una partida de nacimiento de su abuela o el certificado de matrimonio que se casó o que estuvo en Galicia o el familiar venezolano. Entonces, sí que es verdad que esto lo vamos a ir viendo nosotros también dentro de muchos años, ¿no? El impacto también de los que han conservado sus documentos y de los que no. Pero por regla general, para su vida durante su situación administrativa irregular son carpetas tras carpetas, son carpetas tras carpetas hasta que consiguen llegar al podio, ¿no? Al primero sería como el primer rango a la autorización de residencia y después sería el segundo rango que ya sería el DNI. Mm, sí, aquí hablamos de los documentos que llevan consigo, ¿no? De sus documentos individuales, pero también hay huellas en los expedientes, los archivos de las administraciones que tendrían también que conocer ellos por si acaso pierden sus documentos o si necesitan una información complementaria de lo que tienen, ¿no? Además, esta documentación puede también administrativa, las huellas administrativas pueden ser muy útiles eh, años y años después. Por ejemplo, me refiero a un ejemplo que tenemos en Francia con los republicanos españoles que llegaron en 39 y ahora con la ley de memoria democrática de España, ¿no? La de 2007, pero también la del 2022, que
permite, que da un derecho a reparación, son muchas las solicitudes de investigación en la administración francesa, en los archivos departamentales, por ejemplo, es el caso mío, que tengo que contestar unas solicitudes. Así que, ¿qué tipo? Son estos migrantes son conscientes de que hay información también en las administraciones y qué tipo de consejos tú puedes aportar cuando están solicitando este Claro, tipo. pasa, por ejemplo, aquí también se les toma las huellas, se les toma las huellas a los que entran y acceden de manera irregular, pero también a los que acceden al procedimiento de asilo, que es la protección internacional. Y esas huellas van a un fichero que se llama Eurodac, del que forma parte todos los estados de la Unión Europea, y digamos que esas huellas de ellos también siguen quedando, incluso si salen y vuelven a entrar de Mm, manera irregular, pues con esas huellas la policía puede saber si han entrado en otro momento y de qué manera. Muchos de ellos, en el momento de su llegada, sobre todo por vía irregular, no son conscientes de la importancia de muchos documentos que tienen. Digamos que ya cuando llegan al territorio, se quedan, se asientan y se empadronan en el lugar al que acceden, cuando empiezan a pedir los documentos de los sitios por los que pasaron, inicialmente al que entraron, que es Canarias. Entonces sí que es verdad que ellos son conscientes de la importancia, pero ya a posteriori. Y sí que es verdad que suelen pedirlo. Ahora, por ejemplo, gente que llegó en 2020, 2021 y que no tiene el papel del acuerdo de devolución y que para ellos es importante porque acredita cuando entraron al territorio, con su número de DNI y toda la información. Pues ahora hay algunas personas que todavía están haciendo solicitudes de esto. Entonces ellos ya poco a poco van sabiendo que la administración, en algunos casos, porque hay otras que no hay esos registros, porque llegan en momentos de caos y en momentos de caos a veces no se registran. Entonces, que no se les notifican esos acuerdos de devolución. Entonces, digamos que esto varía, pero sí que ahora cada vez más son más conscientes y lo van solicitando. mm. Sí. Tenemos unas preguntas en el chat. Mayra, Sí. que es archivera en Brasil y profesora, te pregunta cómo se conservan los documentos digitales. Bueno, es el reto de lo digital, del mundo digital. Cuando tú llegas no tienes computadora, nada. Así, ¿cómo se van a conservar esos documentos digitales? Pues muy buena pregunta, porque yo, por ejemplo, casi todo lo tengo digitalizado, casi todos los expedientes los tengo digitalizados. Entonces, por ley, nosotros estamos obligados a mantenerlos durante un plazo de 4 años y después ya destruirlos. También aquí hay cuestiones que atañen también a la protección de datos y a cuando finalizan también los procedimientos. Entonces vamos a tener un reto muy importante, y no lo digo como jurista, pero también como persona a la que también pueda ser interesada en estas cuestiones, y es qué va a pasar con todos estos expedientes y con todas estas circunstancias que vamos a digitalizar y que después se van a ir, porque o bien el disco duro se rompe o bien ya transcurridos los años que la normativa nos obliga a mantener estos archivos, o bien porque la propia persona ya, su historia ya en sí tenía dos documentos y los dos documentos ya le han sido entregados y ha firmado una diligencia haciendo constar que ya los tiene. Entonces va a ser un reto. Me parece muy interesante la pregunta porque desde luego que no me lo he cuestionado. Todo lo que ahora va a ser digital, ¿qué va a pasar con todo lo que es digital? Mm, Ustedes piensen que aquí lo que están viendo es una parte pequeña porque estoy aquí en el despacho de casa, pero carpetas y carpetas de historias, de expedientes, de historias de asilo, de mucha gente que yo he intentado digitalizar todo, cada vez más todo lo tengo digitalizado, pero es verdad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Muy interesante, Mayra, la pregunta. Yo también me la hago, ¿eh? ¿Qué va a pasar con todos esos expedientes? Pues terminarán desapareciendo, tristemente, salvo que no sé si habrá alguna posibilidad de mantenerlos, pero yo, por ejemplo, los que tengo de las personas con las que trabajo, va a ser mucho más complicado mantenerlos. mm. Y a veces bueno, te ha llegado gente que te dice, bueno, yo antes de salir he digitalizado mi documentación y la tengo en un cloud. ¿Cómo puedo recuperarla, por ejemplo? ¿Esto No, te ha pasado? No, nunca. no. De hecho, el perfil de la gente con la que yo trabajo,
suele tener más los papeles en mano es mal. que digitales. Mm, Esa es la diferencia de a lo mejor alguien que llega en avión. mm. Entonces tenemos preguntas de Jordi Rubio desde Francia que quisiera saber cuántas plazas hay en los centros de detención y por otro lado que él quiere saber, viendo que lo que tú cuentas entre la migración legal y que es muy importante cantitativamente y la ilegal, que mucho menos, hay una gran deshumanización, pero ha sido siempre así. Por ejemplo, en 1994, cuando tú Cuando llegó dijiste la que llega primera. la primera, sí, la primera embarcación, encontrarían la misma hostilidad. Pues mira, empiezo por el final para no olvidarme. En general, la población canaria ha sido bastante hospitalaria y bastante generosa. ¿Por qué? Porque en su día la población canaria tuvo que emigrar de la misma manera. Fueron también personas que entraron de manera irregular a Latinoamérica. Entonces, digamos que hay esa familiaridad. Se entiende porque se comprende y se sabe desde qué lugares el tema de las llegadas. En el año 94 llegó una primera embarcación que además venía del Sáhara Occidental y lo hizo a Fuerteventura. El impacto que tenía la migración ahí durante el año 94 a nivel mediático era escaso. Yo creo que la percepción de la sociedad es completamente diferente que la narrativa mediática. Yo cuando hablaba de la estadística, de los datos y de todas estas cuestiones que nos cuentan de que hay un problema en Canarias con la inmigración irregular, pues yo precisamente lo que quería señalar es que no hay una invasión de africanos en Canarias, porque la narrativa mediática siempre ha ido en esta construcción. El bombardeo mediático cada vez que llega una embarcación, imagínense si estuvieran los aeropuertos, ¿no? En un aeropuerto que entran miles de personas, imagínense si estuvieran todo el rato los medios de comunicación y han entrado hoy 100 personas de Italia y 200 de América y no, pues, no, pues probablemente la percepción de la sociedad sería diferente, ¿no? Que este es el peligro que tienen los medios de comunicación. Y por eso yo empecé por allí, porque es que la realidad es que solo tratan las llegadas y las tratan desde la alarma y las tratan desde la deshumanización. Mm, Entonces, el año 94 era completamente diferente, el año 2006, que fue el mayor incremento de las llegadas junto con el 2023, también el tratamiento fue completamente diferente porque ahora también se ha conseguido cambiar esta narrativa, que también es importante para la historia, que la narrativa vaya cambiando porque es lo que va a hacer humanizar a las personas que llegan. Eh, Desde luego que yo creo que hay una intencionalidad que por suerte en Canarias está superado porque aquí conviven muchísimas nacionalidades y la población canaria ya migró, pero creo que es muy peligroso cómo lo emplean los medios de comunicación y el impacto que pueden tener. Y os puse el ejemplo por eso mismo, ¿no? 200.000 personas acogidas en 2 años, 250.000 en 30 años. ¿De verdad que alguien se cree que no es un tema de medios, de falta de medios y de recursos? Ahora mismo aquí en Canarias se están peleando por 5.000 menores que han llegado solos. 5.000 menores. Entonces, el problema no es la amenaza, el problema no es el extranjero, el problema es la pobreza que molesta. Y si no hablamos de esto, difícilmente se va a poder entender la pobreza y el racismo que todavía está en muchos escenarios. En cuanto a los centros de detención, pues mira, los centros de detención, aquí las personas pueden permanecer un plazo máximo de 72 horas y varían. Hay islas donde tienen más aforo y otras en las que menos. En concreto, esa imagen que yo enseñé, que era de Lanzarote, que junto con el Hierro son las dos islas que más han recepcionado en estos últimos años, tiene una capacidad entre 200 300 personas aproximadamente. Y una vez que termina esa detención, pasa a un dispositivo de emergencia, quedan en libertad y ahí la capacidad es mucho mayor. Estamos hablando de 1.000 plazas, 2.000, depende del momento de las llegadas. Pero ya os podéis imaginar cómo es la excepcionalidad y la provisionalidad con la que es tratada. Hay momentos de llegada que se han producido 400 personas y el centro de detención tiene un aforo para 200, 300 personas. Pues el resto se han tenido que quedar en el muelle durmiendo o en carpas improvisadas en el muelle. Todo el rato, constantemente, y a pesar de que la primera embarcación llegó en el año 94, no hay previsión por parte de la administración. Y esto responde a lógicas propias de la colonización y del racismo, porque, repito, en 2 años se acogieron a 200.000 personas, estuvieron en hoteles,
y no supuso ningún problema. Y en 30 años me están diciendo que 250.000 son un problema. No es la realidad. Lo que pasa que sabemos cuál es el enfoque de derechos y es que mm, la única forma de deshumanizar y explotar sexual y laboralmente a la gente que llega de la manera en la que llega es deshumanizándola. La esclavitud fue una consecuencia directa de ello y lo vimos. Y ahora tenemos la esclavitud del siglo XXI. Las personas que están llegando de la manera en la que llegan, deshumanizadas, y cómo se les trata en ganado, ponte aquí, ponte allí, no te cambias la ropa, van en grupo, la ropa igual, forma parte de lógicas también racistas, deshumanizantes que no hemos entendido y que seguimos reproduciendo. Y esto no es una crítica y un mensaje para decir, bueno, nosotros estamos intentando hacerlo lo mejor posible, claro. Yo también intento hacerlo lo mejor posible, pero hay que ir mejorando para precisamente cambiar todo lo que reproducimos que es malo, ¿no? Que es machista, que es xenófobo, que es racista, que es homófobo, porque es la única forma de construir un mundo mejor y una historia que permita que también las futuras generaciones que lleguen pues puedan recoger esta parte positiva, ¿no? Mm. Quizás llegamos al fin, pero quiero hacerte una última pregunta, si La no que hay más quieran. preguntas de parte del público. Eh, si te toca trabajar con asociaciones que también acompañan a los migrantes y si estas asociaciones tendrán archivos que podrán documentar la historia de estos migrantes. Sí, claramente. Y es una responsabilidad que lo hagamos. Pero es verdad que es diferente una ONG que una entidad, a lo mejor una asociación a título pequeño, que una ONG que tiene un archivo digital del ministerio donde ahí se vuelca toda la información, que quizás una entidad, una asociación con la que yo colaboro aquí de personas migrantes, que puede tenerlo, ¿no? Ese archivo o ese registro de una manera, desde mi punto de vista, más directa que la administración. Entonces sí que es un reto. Igual que qué va a pasar en un mundo cada vez más digitalizado, qué va a pasar con todas las personas que lleguen y cuánto tiempo van a permanecer estos archivos por si el día de mañana, dentro de 30 años, llegue el hijo de una persona que yo asistí en una patera, porque ahora el que ha llegado pues me lo puede pedir a mí el documento y yo voy a la administración a buscarlo. Pero ¿qué va a pasar dentro de 30 años cuando sea el hijo el que quiera buscar este documento y no sepa dónde, no lo consiga y no lo encuentre? Porque ya la administración lo haya destruido o porque yo ya no esté trabajando. Entonces, es un reto muy grande y también otra de las cuestiones que también sería muy importante señalaros en relación al tema del archivo de los registros, ahora mismo nuestra lucha también aquí en Canarias es que exista un registro para los desaparecidos, para los familiares, poder contactar, saber Sí, cuándo llegaron, de qué manera, si no llegaron, si desaparecieron, en base al relato de las otras personas, porque aquí desaparecen y fallecen en la ruta de Canarias y nunca la familia tiene un lugar al que acudir, un punto de sí, información de registro que le permita pues saberlo. Y eso también es una cuestión de deuda en defensa de los derechos humanos que tenemos todas las personas que creemos en los derechos humanos y que no son para unos pocos blancos, sino para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso sí. va a ser otro reto también que ahora mismo tenemos en Canarias. Sí, muchas gracias, Luelia. Y también quiero agradecer a nuestro colega que se encargó de la técnica, Andreas Neff, que contribuyó también a al éxito de esta conferencia, esta ponencia. Hay gente que quiere tomar contacto contigo, ponerse en contacto contigo, Luelia, porque, bueno, Voy a dejar mi sí, correo y mi sí, teléfono para y nos encargamos de ponerlos en contacto todos. Muchas gracias a todos y bueno, la próxima cita será el 3 de junio con una charla en inglés porque intentamos alternar los idiomas, ¿no? que muy ¿Eh? bien. El tema será una sorpresa, por lo menos para mí. Y entonces, bueno, espero que bueno, mucha gente va a participar en estas charlas que Perrine Canavaggio, miembro de la sección de Archivo y Derechos Humanos, organiza cada primer martes del mes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y solo quiero añadir algo Sí, para decir Perrina, que esta charla es registrada y será accesible por el canal YouTube del ICA. muy bien.
Dentro los de que, unos días o a lo mejor 15 días. Bueno, sí, para gracias. todos los que no Gracias, pudieron atender. gracias, Muchas gracias, gracias. Adiós. Carmen. Hasta Gracias. luego, Luela.